Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gestión y Pasión, donde la gestión y el deporte se unen y donde todas las semanas traemos actores de la industria deportiva que nos cuenten sus experiencias y sobre todo cómo gestionar estas pasiones. Estoy con Joaquín, mi co-host, y yo, Lorenzo Salinas, y hoy día tenemos un gran invitado, así que Joaco, adelante, preséntalo. Hola Lorenzo, ¿qué tal? Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, con ganas. Qué bueno. Bueno, como ya pueden ver, hoy tenemos en Gestión y Pasión a Edgar Merino. Edgar empezó como representante, pero gracias a su gran recorrido que ha tenido en el mundo del deporte, se ha convertido ya en un referente como un gestor deportivo. Edgar es el fundador de la agencia de representación Solo Cracks. Edgar, te dejo la palabra, bienvenido. Espero disfrutes el tiempo conversando con nosotros. Gracias, Lorenzo. Gracias, Joaco. Feliz de estar acá presente hoy grabando con ustedes en este lindo espacio para los apasionados del deporte. Edgar, quisimos dar una pequeña introducción a lo que fue a lo que ha sido tu trayectoria, pero quisiéramos que nos cuentes tú y que cuentes a las personas que nos van a escuchar tu trayectoria, cómo empezaste y qué te ocupan tus días hoy día en el mundo del deporte. Vale, mira. Es difícil contarte un poquito mi trayectoria, no sé de qué punto comenzar, porque creo que todo está ligado y todo está vinculado hacia atrás. O sea, cuando uno piensa las cosas, yo te hablaría de que mi trayectoria en el mundo del deporte comenzó cuando mi padre me regaló por primera vez un balón de fútbol, que eso despertó en mí algo que nadie sabía que iba a despertar, ni ellos, ni yo, ni nadie del entorno sabía que eso detonó en mí una pasión incontrolable, una pasión que no se podía frenar, a tal nivel de que me acuerdo que mi madre me decía, oye, ¿cómo te vas a dormir con ese balón de fútbol? Está sucio, jugaste todo el día con él y yo me voy a dormir con la pelota a la cama. Entonces, o sea, trato de mirar mi recorrido para atrás y creo que todo partió ahí, todo comenzó ahí, cuando despertó ese bichito en mí del fútbol y del deporte. Luego, a nivel profesional, también está vinculado con lo que hice antes de estudiar, que fue el haber jugado fútbol casi toda mi vida. Yo de chiquitito, obviamente, jugué del barrio, jugué en cadetes, pasé en diferentes clubes en Chile, estuve en Colo-Colo, en la U, o sea, perdón, en Colo-Colo, en Audax, en Cobreloa, Antofagasta, en cadetes siempre. Luego estuve en tercera división en Ferroviario, que fue el mismo año en que decidí ingresar a estudiar. Ese fue como el año que cambiaría o que podría representar un cambio importante en mi vida, porque yo estaba jugando en cadete hasta ese minuto y el año de la PSU, yo dije, bueno, si me va bien, yo igual me iba bien en los estudios. No estudiaba mucho, la verdad, pero era de los que me iba bien sin estudiar tanto. Entonces, ese año dije, bueno, si me va bien, me doy el tiempo para estudiar en la universidad. Si quiero en la universidad que yo quiero, yo quería quedar en periodismo de la Católica. Y me fue bien, saqué en dos pruebas casi 800 puntos en castellano y en historia. Y eso hizo que un poco el fútbol lo dejara de lado ese año. Decidí meterme a estudiar. Tenía la opción de irme a Antofagasta, al norte, al primer equipo en ese entonces, pero decidí meterme en la universidad. También porque yo siempre, claro, he pensado que si uno va a hacer algo, quiero ser de los mejores haciendo lo que estoy haciendo. Y no, yo mido 1,78 m, no soy tan alto para ser arquero, tampoco soy bajo para el común de los mortales, pero para ser portero y para ser un portero exitoso de elite y jugar en el extranjero y eso, sí me consideraba bajo. Entonces, bueno, fueron varios los factores que influyeron en esa decisión. Me metí a estudiar y ese primer año de estudio me llamó un profe que me conocía de cadetes, que había estado, bueno, no me había dirigido, pero sí que me conocía y me ofreció jugar en tercera división. En ese momento la tercera división era la tercera real, no como ahora que en Chile Claro, hay después lo cambiaron y segunda claro. profesional, tercera B. En ese momento era la tercera máxima categoría del fútbol chileno. Eh, y estuve un año ahí jugando, acepté la invitación. Le dije, profe, yo lamentablemente estoy ya enfocado en los estudios. Estoy en la selección de la universidad, que me había ido a probar la primera semana que como estudiante me fui a probar la selección de la universidad, había quedado. Entonces le digo, mi prioridad va a ser los estudios, la selección y bueno, lo que alcance a jugar con ustedes, qué sé yo.
y él me dijo, mira, no nos preocupa, entrena con tu selección de la universidad, ven acá a entrenar una vez a la semana, y el fin de semana yo soy el que decide, y para mí era el arquero titular, así que yo era portero. Así que, bueno, así fue, estuve todo este año jugando, la verdad es que fue un poco colapsado, o sea, entre selección de universidad, estudio, yo que me metía en mil líos, que siempre me gusta meterme en líos, a un problema, me metía a escribir en unos diarios de la universidad, hacer un programa de radio, o sea, me metía cada vez más cosas, y fue un poco difícil ese primer año, así que luego de eso ya decidí 100% enfocarme en lo que era estudio, sin dejar obviamente el fútbol, porque seguía la selección de la universidad, pero ahí ya dejé como, entre comillas, ya el fútbol más oficialmente. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque tiene que ver obviamente con mi trayectoria profesional, porque siempre elegí estar vinculado al fútbol, y cuando estudié periodismo fue con la idea de poder seguir vinculado a lo que me apasionaba. O sea, yo pensaba en ese minuto pensaba en ser periodista deportivo. No pensaba en ser representante, gestor deportivo o en agente de talento, porque tampoco conocía la profesión. No es una profesión que se conozca mucho, no es algo que tú encuentres anuncios de televisión, o que la universidad te ofrezcan la carrera de agente de futbolista. Entonces, mi ilusión era ser periodista deportivo, estar comentando partidos, pero a medida que fui avanzando en la carrera, también me fui dando cuenta que me faltaba algo, que yo siempre de pequeñito, que fui muy emprendedor. Mi primer emprendimiento lo hice a los 8 años, 9 años, metí chocolate en el colegio, creé un diario del curso de sexto, séptimo básico, donde contaba todas las noticias de los integrantes del curso, si, por ejemplo, a Pedrito le gustaba Marcela, si a tal persona le gustaba el profesor o la profesora. Iba inventando yo mismo los horóscopos, o sea, decía Libra, hoy tendrás un gran día, no sé qué. Y la verdad que me fue muy bien con ese emprendimiento, la rompí, vendí un montón, o sea, todo, sacaba como 20 ediciones y éramos como un curso de 40, por ejemplo, y se vendían las 20 ediciones apenas salían, como pan caliente. Y ahí tuve mi primer problema de emprendedor, porque mi papá, me acuerdo que me dijo, llegó un momento y me dijo, tengo que hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó? No sé qué. Me dice, no, lo que pasa es que no vas a poder seguir imprimiendo, porque yo lo imprimía todo en casa. O sea, era Batsa, porque lo escribía, lo imprimía en casa, no me salía nada a mí, y encima los vendía y me ganaba plata. Pero llega y me dice, mira, me estás gastando toda la tinta color, así que solo te voy a permitir imprimir uno. Entonces ahí tuve mi primer problema de emprendedor, porque dije, chuta, ahora tengo los recursos limitados. Recién yo podía imprimir los 20 a color, súper bonito, no sé qué, no tenía ningún problema, ninguna traba. Y ahí llegó mi primera traba como emprendedor, que le agradezco a mi padre, que me hizo pensar y un poco decir, ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Al final terminé yendo a una fotocopiadora de la esquina, hacía uno a color, que era el que me pasaba mi papá, que no me acuerdo si lo vendía más caro o no, pero esa era como la primera edición, y todas las otras las hacía en blanco y negro, en la fotocopiadora de la esquina, porque era más barato. Y así fue como sorteé ese primer problema de emprendedor. Pero a lo que voy con esto es que soy una persona muy emprendedora, siempre he sido muy movido en ese tipo de cosas, y con el periodismo notaba que era como una figura más omnisciente, más omnipresente, o más afuera de lo que hacía, de lo que realmente movía el deporte. No estás dentro moviendo el deporte, no estás haciendo cosas por el deporte. Estás narrando cosas, estás hablando de sucesos, y eso la verdad que fue algo que a mí dije, no, acá me falta, yo quiero hacer cosas, yo quiero cambiar el deporte, yo quiero ser un agente de cambio, y aquí, en esta posición, en este rol, no lo voy a conseguir. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y ahí creé Solo Cracks, que fue como en tercero o cuarto año de universidad, y dije, bueno, ¿qué hago con todo esto que les estoy diciendo, con toda esta ganas de participar por un proyecto en el deporte? Que sí, dije, bueno, voy a hacer una agencia de imagen deportiva. ¿Por qué imagen deportiva? Porque estoy estudiando periodismo, quiero aprovechar lo que estoy estudiando, las comunicaciones, y quiero aprovechar de unirlo con lo que a mí me encanta, que es el deporte y el fútbol. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a ayudar a deportistas en su comunicación y en su imagen. Entonces, al principio Solo Cracks nació como una agencia de imagen deportiva, porque lo que hacíamos era eso, era ayudar a diferentes deportistas a trabajar mejor su imagen. ¿A qué me refiero con esto? A posicionarlos mejor en prensa, a enseñarles cómo responder una entrevista, a trabajar su marca personal. Ese era un poco el trabajo inicial de Solo Cracks. Todo un tiempo, terminé la universidad en quinto año, y ahí estuve trabajando con un proyecto de la misma Universidad Católica, a cargo de la estrategia de fundraising, de captación de recursos, para el nuevo gimnasio que se construyó en San Joaquín, un gimnasio que valía como 3, 4 millones de dólares,
yo tenía que hacer la estrategia para captar recursos para ese gimnasio. Y ahí me metí ya en un proyecto más duro de gestión deportiva y me encantó. O sea, de hecho, estaba como al octavo mes y la prorectora me dice, Edgar, nos encanta tu trabajo, pero este proyecto se acaba. Era un proyecto a plazo fijo. Se acaba, no sé, a fin de año y nosotros te queremos renovar para un proyecto de educación, para que nos ayude a montar la captación de recursos para un proyecto de educación que es bien grande, qué sé yo. Y ahí hay que no, porque aquí hay un problema, porque yo no quiero irme para educación. A mí me apasiona el deporte, es lo que me gusta. Yo cuando ingresé a ese trabajo, le dije, yo aquí ingreso porque tiene que ver con el deporte, no por otra cosa, porque voy a poner en práctica todo lo que estoy aprendiendo con mi agencia, que ya tenía mi emprendimiento. De hecho, fui súper patudo porque era mi primer trabajo, mi primer y único trabajo contratado hasta el día de hoy. Y yo puse mis condiciones. Y dije, yo trabajo para ustedes, pero yo ya tengo mi empresa. No era mi empresa, era una pyme que estaba desarrollando. Yo ya tengo mi empresa, yo ya tengo Solo Cracks. Yo ya estoy trabajando con algunos clientes y yo no los quiero perder. Así que yo quiero ser libre en poder compatibilizar el trabajo de ustedes con mi trabajo, con mi empresa, que a ustedes les sirva que crezca, porque si crezco acá, voy a saber más para este otro trabajo. Entonces, como que así se la vendí un poco. Me aceptó, era el único de toda la universidad que estaba en ese piso, me acuerdo, que tenía permiso para llegar cuando quisiera, que no tenía que marcar tarjeta, que si un día quería trabajar en casa, trabajaba en casa. No tenía ninguna exigencia, solo cumplirle con los objetivos. Y con los objetivos siempre lo cumplí. Ahí tuvimos una reunión con Pellegrini en su momento, con Harold Mayne-Nichols, que eran exalumnos de la universidad y que me hicieron vincularme con exalumnos de la universidad para explicarles del proyecto, para contarles un poco de qué se trataba. Me acuerdo de una reunión que Harold dijo que yo presenté el proyecto con el prorector, con la rectora, bueno, con todos los pesos máximos de la universidad. Y Harold pide la palabra y dice, quiero preguntarles quién se ha encargado de hacer este proyecto. ¿Se lo han hecho con alguna agencia o algo así? Y yo por dentro dije, no, aquí la cagué. Seguro que me va a criticar, seguro que va a decir qué está haciendo, quién hizo eso, que está muy malo. Claro. Era mi primera reunión con alguien de peso en la industria. Y bueno, y Josefina le dice, bueno, es un proyecto de prorectoría, pero que está a cargo de Edgar Merino, que es la persona que ha estado acá haciendo todo esto, no sé qué. Y ahí Harold, por suerte, dice, no, está muy bueno, muy buena idea, nos gusta mucho lo que están planteando, no sé qué. Así que ahí se fe. Pero bueno, cuando me dijeron eso de pasar a educación, yo dije, no, acá hay algo mal, yo no me voy a educación, a mí me gusta el deporte. Y ahí mi cabeza empezó a revolucionarse y fue como, ¿qué hago? O sea, me gustaba mucho trabajar en un proyecto de gestión deportiva, ¿cómo puedo salir de esto? Y ahí fue cuando decidí irme a Barcelona a hacer el máster de Sport Management del Johan Cruyff Institute. ¿Y eso en qué año fue? Eso fue en 2012. En el 2012 tú decís, ¿y ahí cuánto llevabas ya fuera de la universidad y con tu proyecto de Solo Cracks, más o menos? No, fuera de la universidad, piensa que Solo Cracks, legalmente hablando, se fundó en 2011, inicio del 2011, pero ya como idea y como proyecto, solo que al principio cuando uno empieza a trabajar en un proyecto, no lo inscriben. Solo Cracks, Bueno, pero te vas a estudiar con poca historia de Solo Cracks todavía, o sea... con poca historia, con muy poca historia, con Ya. algunos casos así de trabajo o algunas pegas, algunas buenas que ya tenía como de dónde agarrarme, pero muy poco, muy incipiente, muy incipiente. Y ahí cuando dije, bueno, me voy a Barcelona, hablé con mi jefa en ese entonces, le dije, mira, la verdad que no voy a poder seguir porque me voy a estudiar afuera, qué sé yo. Y bueno, y ahí comenzó un poco esta vida más de gestor deportivo. Fue una linda experiencia estar en Barcelona un año. Y ahí obviamente volví ya con ideas nuevas a Chile. Claro. Y ahí se me ocurre algo. ¿Por qué decidiste, o así, cuál fue o quizás qué había en ese momento, haber hecho ese máster y no el otro? Te lo digo porque con Lorenzo, como nosotros hicimos otro, pero que igual uno pasa por esa toma de decisión de decir, quiero ir a estudiarme algo para ya lo que me gusta, profesionalizarlo, ponerle un idioma ya un poco diferente al que uno trae solamente por gusto, mirar las cosas diferentes. ¿Por qué decidiste irte a ese, al de Barcelona? ¿Con qué te daba ese que tú dijiste, este me puede servir mucho? Que si miramos para atrás hoy día claramente te sirve, o sea, es un hecho, pero ¿por qué en ese momento lo decidiste así? Sí, a ver, obviamente investigué bastante a nivel, obviamente, de rankings, de diferentes como cosas que podía encontrar. Pregunté por ahí,
lo que podía preguntar, porque en ese minuto no tenía tanto contacto, no tenía casi ningún contacto en el industria del deporte, pero traté de como por ahí de mirar como referencias, qué sé yo. Y lo que me gustó mucho es que había muchísimos deportistas en Cruyff. Era un máster que estaba muy pensado para deportistas que luego querían profesionalizarse. Y yo como tenía mi pasado deportista, se me olvida contarles que en ese entretiempo, de todo esto que les cuento, fui seleccionado chileno de futsal. Estuve como 2 años en la selección, jugué Copa Libertadores, estuve en nómina para Juegos de Sur. Aparte de mi pasado futbolístico, también tuve pasado como futsalista, entonces eso también me inclinó mucho la balanza hacia el poder decidirme por el Instituto Johan Cruyff, aparte de la figura de Johan, de Barcelona, estuve viendo ahí Madrid, obviamente, eran como las dos opciones, Madrid y Barcelona, y dije, no, me gusta Barcelona, tiene playa, yo vivía en Santiago, no, nunca había tenido la experiencia de vivir en una ciudad con playa, fueron varios factores, pero yo creo que por un lado la figura de Johan, y por otro lado lo que les digo, que vi que era un máster donde creía que realmente podía hacer conexiones poderosas dentro, porque era un máster no tan académico, sino que más del deporte. Y eso para mí es fundamental, obviamente, en la industria en la que estamos. Sí, totalmente, Edgar. Antes de empezar, quiero, bueno, empezar con las preguntas. Empezar tú. Empezar yo, sí, porque ya, porque ya empezamos hace unos 15 minutos. Quiero contarte que al inicio tu historia se parece mucho a la mía. Pero no te emociones, tranquilo. Ah, perdón. Que escuchar tu historia me hizo recordar un poco cómo empezó la mía con el deporte. Yo también fui portero y me pasó lo mismo que tú, que yo, bueno, ok, los dos somos porteros, pero me pasó lo mismo que tú por la altura. Yo mido 3 centímetros menos que tú, 1,75. Y, y qué loco cómo pasa lo mismo, ¿no? O sea, no lo logras por ese lado que al inicio es tu sueño y luego lo buscas desde una manera más empresarial, más de gestión, pero siempre ligado a lo que uno ama y a lo que uno le apasiona, ¿no? Y también creo que queda evidenciado todo el recorrido que tienes, la experiencia y todo lo que has hecho por el fútbol. Y te quiero agradecer, aunque te suene raro, porque nos ayudaste mucho con el TFM a Lucho y a mí y al grupo cuando hicimos la agencia para la tesis, así que gracias, nos diste muchos insights, se notó ahí mucho tu experiencia y tu conocimiento sobre el sector femenino, que ya entraremos en materia y te preguntaremos específicamente por eso, pero yo quiero hacerte la siguiente pregunta y empezar por ahí, ¿no? Una parte muy importante y una empresa que te ha acompañado siempre es Solo Cracks, ¿no? Y ahora tienes más de 700 transferencias realizadas, esas en más de 25 países, tienes más de 80 jugadoras representadas. ¿Cómo fue ese proceso de empezar desde la universidad con esto hasta llegar a esos números? Y finalmente también cómo decidiste o decidió tu equipo centrarse solamente en el fútbol femenino. Sí, te hago un paréntesis antes de responderte eso, porque cuando iba hablando me iba acordando hoy día una conversación que tuve con un amigo y partner, socio de la vida, Renato Cornejo, claro, justamente el hecho de no haber seguido jugando fútbol. Él me daba la gracia, me decía, gracias, qué bueno que no seguiste jugando porque nada de lo que pasó después hubiese pasado. Entonces, por ahí uno dice, bueno, te quedaste con la frustración, con la rabia, pero yo en ese sentido no. Hay muchos jugadores de fútbol frustrados, dicen por ahí. El típico que va al estadio y que putea y que se cree entrenador. En mi caso, sabes que estoy súper feliz con la decisión que tomé en ese minuto. Muy contento. Yo, de hecho, creo que acerté 100% porque como jugador no hubiese sido tan bueno como gestor. Entonces estoy muy tranquilo por ese lado. Pero me acordé cuando estaba diciendo eso de una conversación que justo tuve hoy en el vuelo, porque andábamos ayer en Wolfsburgo, viendo el partido de Wolfsburgo con Lyon. Y justo conversamos ese tema de, ay, no, menos mal que no fuiste jugador, que no seguiste, que tomaste esa decisión. Así que eso. Y respondiéndote a la pregunta de por qué el fútbol femenino en su momento, que quizás, claro, cuando nosotros, cuando decidí tomar como la potestad o la decisión de entrar al fútbol femenino, no estaban las bases creadas, era un mercado desordenado, sin apoyo. No digo solo fútbol, digo deporte femenino en general. Me acuerdo que mi primera clienta fue la Crespita Rodríguez, la boxeadora,
mi primera deportista representada, que ella tenía que hacer completadas, bingos bailables, fiestas para poder financiar su carrera hasta ese minuto, hasta que yo ingresé a su vida. Y a mí me sorprendía, decía, ¿cómo una campeona del mundo? Porque yo ya empecé a trabajar con ella cuando ella era campeona WIBA, después fue campeona de otra federación más importante, pero ya era campeona del mundo. O sea, ella, ¿cómo tiene que andar haciendo bingos bailables? Tiene que hacer una completada para pagar su carrera, siendo que ella es campeona. No lo podía creer. Cuando vi su historia, me acerqué a ella, le ofrecí trabajar conmigo y luego, bueno, conseguimos grandes cosas, pero ¿a qué voy con esto? Que a mí lo que más me llamó la atención del deporte femenino era justamente eso, justamente que estaba tan abandonado, no habían recursos, que sentí que mi figura como gestor podía generar realmente un cambio allí, que podía ser un actor protagonista, que podía convertirme en un agente de cambio para el deporte femenino. A diferencia del masculino, que el masculino estaba todo más creado, estaba todo más hecho, había muchas manos, había muchas cabezas, había mucha inversión, había muchas personas queriendo estar en la industria. 98% del apoyo siempre se iba para allá. Entonces fue como, no, eso no me desafía en nada. O sea, es como, voy a hacer uno más. Si trabajo bien, destacaré, porque cuando uno entra a un mercado, obviamente al principio parte de menos a más, pero si vas haciendo las cosas bien, vas destacando tarde o temprano. No tenía miedo de eso, de destacar entre los pares del masculino, para nada, no me atemoriza, ahora tampoco, que también estoy vinculado al deporte masculino. Era más que nada el tema de que en el otro lado, el lado del deporte femenino, sí sentía que iba a poder realizar un gran cambio, iba a ser un gran aporte de la industria y que iba a poder abrir caminos, no solamente para mí, sino que para otros gestores deportivos que abrieran los ojos y que dijeran, oye, aquí hay mercado, aquí podemos introducirnos. Y obviamente que abrir mercado a las deportistas, que siempre ha sido nuestra primera prioridad. Pero esa fue, creo yo, la decisión y los argumentos que me ayudaron a poder hacerlo. El saber que ahí quizás yo podía ser más útil, que podía potenciar vidas, que lo que hiciera iba a impactar mucho más. Y bueno, creo que lo has logrado. O sea, ver los números, realmente son 3 números los que te he dado de solo cracks, que deben haber muchas más cifras que evidencian el éxito que ha tenido la agencia, pero con esos 3 creo que uno ya puede saber la magnitud de lo que es solo cracks y cómo está ayudando, ¿no? A este sector que es el deporte femenino, ¿no? Y con relación a eso, 2 preguntas. La primera, que tiene que ver justo con lo que has estado hablando. Desde que empezaste en el mundo deportivo para mujeres hasta hoy, ¿qué cambios significativos has visto, has presenciado y cuáles te parecen los más importantes que se han dado? Y el segundo, para ya terminar un poco este primer tiempo y pasar al descanso, como le decimos aquí en Gestión y Pasión, ¿cuáles crees que son las competencias más importantes para poder ser un buen gestor deportivo hoy en día? Vamos por la primera. Yo creo que en ese sentido, a ver, ¿qué te puedo decir? Dime de nuevo la pregunta para poder argumentarte mejor. La primera pregunta. La primera era, ¿cuáles son los cambios significativos que has visto desde que entraste al deporte femenino hasta ahora, ¿no? Se me ocurren muchísimo, porque de verdad que comencé en la nada, cuando no había nada. Claro, exacto. Voy a explicar con una anécdota, no voy a decir nombres para no dañar a nadie, porque puede salir ahí algo dañado, pero mira, el año 2016, si no me equivoco, si mi memoria no me falla, cuando Cristiane estaba en el Valencia, en ese año Alexis estaba en la Premier, estaba en el Arsenal y ya estaba rompiendo. Creo fue al final de la primera rueda. Estoy tratando de llegar así a mi memoria ahí al máximo. Alexis había salido goleador de la primera rueda de la Premier League. Y en el Twitter de la Roca, de la selección, iban subiendo todas las semanas, o bueno, cada vez que Alexis hacía un gol, iban subiendo cosas de Alexis. Y subieron, acá tenemos al goleador de la primera rueda de la Premier, no sé qué. En ese mismo periodo de tiempo, esa misma línea de tiempo, Cristiane la estaba rompiendo del Valencia, estaba siendo una de las mejores arqueras del campeonato, era su primera vez que jugaba la Liga Española y estaba generando muchísima atención, había muchos partidos que no había recibido goles, y era la menos vencida de la primera rueda también. Y en la página de la Roja nada.
no publicaban nada. Y yo voy y le escribo al encargado, que lo conocía ya obviamente, y le digo, oye, ¿qué pasa que no suben nada de la capitana de la selección? Está bien que la selección no juegue partido amistoso, que no estén preparándose, lo que sea, porque Chile estuvo más de 3 años sin jugar un partido amistoso y desapareció del ranking FIFA. En ese momento estaba como inactivo en ranking FIFA, o sea, no aparecía en el ranking. Digo, por mucho que sea así, es la capitana de la selección, es una referente. Así como subiste un tweet de Alexis Sánchez, ¿por qué no subió un tweet de Tiane Endler, que la está rompiendo en Valencia? ¿Y sabes la respuesta? ¿Te la imaginas? Sí, en verdad no le quiero decir. O sea, si me pregunta alguien si he dicho, o sea, si es que pongo su versión, sería como, ¿para qué? Si a nadie le importa, o no vende, A ver, algo así. ¿y Lorenzo qué dices tú que me dijeron? Yo iba por el mismo lado que Fuaco, que es algo que no interesa para el mundo del deporte en este tiempo, ¿no? Mira, no fue tan terrible, la verdad. O sea, pensaba Ah, ya, que bueno. me venía Nos excedimos, Fuaco. No, exagerado, o sea, bueno, yo pensé que se venía así, que, esto no digo que pase, sino que digo, puede haber sido también, puede haber pasado. No, bueno, por suerte no fue eso, porque si no, que ahí sí que hubiese salido el indio. Me dijo textual, es que no sé de dónde sacar la información. A mí me encantaría apoyar a las cabras, pero es que es tan poca información, no sé de dónde. Bueno, era cosa de contactarse como Federación de Fútbol de Chile con el Valencia y preguntarle cuándo juega, mándenme fotos. ¿Sabes lo que hice yo? Dije, no, vale, perfecto, no te preocupes. Mándame tu mail. Le pedí su mail y le mandé 20 fotos en alta calidad, le mandé No. la información de los partidos, le mandé lo que había hecho Tiane, le mandé como la pega casi que resuelta. Y luego de eso, el Twitter oficial de la selección chilena, La Roja, subió la primera noticia vinculada a las jugadoras chilenas que estaban en el extranjero, porque estaba la Tiani y también estaba la Yanara, que igual estaba rompiendo ahí poco a poco. Y desde ahí en adelante nunca va a dejar de subir cosas. O sea, ahí me siento como el causante en ese Claro. vínculo de haber un poco dinamizado el Twitter de la selección chilena a nivel femenino, porque desde ese minuto en adelante ya continuaron con la posta, yo le iba mandando cosas al principio, después ya no fue necesario mandarle más nada, porque ya se la rebuscaron ellos, como lo tenían que hacer si su pega, pero al principio tuve que hacerlo así, o sea, imagínate, yo haciendo el trabajo a la persona de la federación. Pero bueno, esa es una anécdota. Otra anécdota es que cuando yo comencé, la jugadora muchas veces yo la iba a ver entrenar y yo decía, ¿por qué les queda la ropa así? Claro, le pasaba la ropa de los hombres. O sea, ropa de entrenamiento L o XL o M de hombre no es lo mismo que en talla de mujer. Entonces muchas veces no se veían bien o no tenían las herramientas necesarias porque eran sobra de lo que venía del hombre. Entonces, desde ese punto, o que no tenían balones, o que no les pagaban, no tenían salarios. eh, a mí me tocó trabajar con jugadoras, por ejemplo, con la Pancha Lara, que en ese minuto tenía como 2 trabajos, trabajaba de madrugada, una deportista de alto rendimiento, trabajaba en el aeropuerto, trabajaba toda la noche. Llegaba en la mañana a su casa, dormía 4 o 5 horas, iba a entrenar, después volvía a hacer esa rutina. Entonces, era una situación muy diferente a hoy. Entonces, al final te digo, han cambiado muchas cosas. Hoy en día son mejores los salarios, está más profesional, hay más ligas que tienen contrato a las jugadoras. El tema de la discusión también, antes era uno el que andaba detrás. Yo me acuerdo que al principio cuando comencé, aparte de esta anécdota con la federación, también me tocaba hacerle la pega a los periodistas. Yo, como era periodista, apliqué mi carrera y redactaba noticias tipo comunicados y se las mandaba a los diferentes medios cuando Tiane tenía una buena actuación, cuando Yanara tenía una buena actuación, adjuntaba fotos, qué sé yo, que era un trabajo que no me correspondía a mí, pero yo lo hacía porque sabía que de esa forma iba a ser la única forma de poder meter a estas figuras femeninas en los medios de comunicación, que si yo lo dejaba al azar y a que lo hicieran ellos, no lo iban a hacer, porque iban a priorizar todavía, en esa época todavía priorizaban al masculino, y bueno, y aún, pero ahora ya es más fácil, ahora hay muchos medios que cubren, hay muchos periodistas que están vinculados al fútbol femenino y al deporte femenino, que tienen, como que tomaron eso para ellos, pero en ese tiempo no, yo tenía que muchas veces hacer ese trabajo, entonces ha cambiado todo eso, hoy en día hay más difusión, hay más apoyo, las marcas también están apoyando más, de que falta mucho, pero hay una diferencia abismal en los años en los cuales comencé. Tremendo, tremendo. O sea, a ver,
estaba pensando que, porque en el máster se debate harto sobre ese tema, el tema del fútbol femenino, y uno constantemente está haciendo comparaciones con el masculino. Y recuerdo el debate y se hacía la misma pregunta de repente a diferentes personas, era como el tema de si, qué más había que hacer para que este crecimiento que se ha visto, porque ha sido notorio, obviamente focalizado de repente en ciertos países, pero que eso ayuda también, es cómo debería ser o no esta separación con el fútbol masculino. Por ejemplo, una de las cosas que se contaba era el tema del patrocinio, que el patrocinio no lo separaban, por ejemplo. Entonces, en clubes grandes trabajaban en conjunto, cuando iban, ahora se ha hecho un poco separado con algunas marcas, pero todavía estaba esa como relación conjunta, no se trataban cada una por sí sola. Entonces, claro, todavía se nota que todavía falta mucho por hacer en detalles como esos. Como que es un único medio amarrado todavía. O una hija medio amarrado. 2017 me invitaron al primer World Football Summit enfocado en fútbol femenino que se llama Women's Football Summit, que es un evento que ustedes deben conocer, al revés y al derecho. Claro, ahí hablaban de eso y justamente los ejemplos positivos que daba la industria es que para darle valor al producto del fútbol femenino tenía que estar separado. Separado, a ver, con una estrategia, obviamente con una línea, que hay patrocinios institucionales que tienen que ir juntos, pero también se le tiene que dar valor propio a la sección del fútbol femenino, como lo está haciendo el Barça, por ejemplo, con sponsors propios para el fútbol femenino, y bueno, a nivel mundial. Porque claro, siempre lo que hacían antes era que ahora poco a poco ya está yéndose esa conducta eso que se hacía siempre, era el poder hacer que el deporte a la sección del fútbol femenino le caía como una sobra. Era como, bueno, y aquí metemos al fútbol femenino. O sea, tenemos este apoyo, el 99% va al fútbol masculino y bueno, y también para caer algo para el femenino. Como que se metían como el hermano pobre, como el hermano chico. Claro. Y eso obviamente tiene que cambiar. Hay muchos que todavía lo hacen así, pero eso ya está cambiando. Al menos los grandes de la industria, las grandes propiedades deportivas están haciendo las cosas diferentes y están también dándole la señal al resto de que ese camino era equivocado. Ahora, ¿qué hay que hacer para poder hacer que siga creciendo aún el deporte femenino? Yo ahí tengo una visión un poco crítica con las mujeres, en el sentido de que siento que el deporte femenino necesita más aportes femeninos también. Yo, por ejemplo, cuando veo los insights y las estadísticas de mis jugadoras, la mayoría son seguidas por el 70%, 60% de hombres y el 40% de mujeres, o el 30% de mujeres. En el estadio, cuando tú vas a ver un partido de fútbol masculino, el 80% del público es hombre. En el fútbol femenino falta que convencer no, ni siquiera sé si a mujeres, pero convencer a nuevos públicos y que sean liderados obviamente por mujeres, pero convencer a nuevos públicos, no convencer al público del fútbol masculino. Del fútbol masculino, bueno, se podrá evangelizar los que orgánicamente quieran evangelizar, si quieran decir, oye, voy a ver fútbol femenino también, pero hay que captar nuevas audiencias de otros deportes o del cine, de la música. Hay que sacar audiencia de otro lugar, no de donde se está buscando hoy. Y para eso también hay que salir de la caja y en la estrategia de marketing tiene que considerar un público diferente, un público que no está hoy en el deporte. Entonces, si ese público hoy no está, ¿qué vamos a hacer para poder captarlo? ¿Cómo vamos a llegar a él? ¿Qué estrategia vamos a utilizar? ¿Qué cosa rompedora vamos a hacer para meternos en la cabeza de un público que no está con nosotros hoy día? Yo luego veo estas marchas que hacen siempre a nivel del 8M, que congregan mucha gente, no sé, 3 millones, 4 millones de mujeres que están pidiendo igualdad o que están pidiendo que mejoren las cosas del deporte femenino. También las quiero ver comprando camisetas de las jugadoras, yendo al estadio, consumiendo deporte femenino. Al final, ese apoyo va a ayudar mucho a que crezca la industria y que finalmente el día de mañana podamos decir, oye, si el fútbol femenino, mira, vendía esto y ahora vende esto, o sea, ahora no tiene nada que envidiarle al deporte masculino. Necesitamos más público. Yo creo que hay equipos, como les digo, que lo están haciendo muy bien. En Inglaterra trabajan muy bien el tema sobre todo el Arsenal, el Manchester City. Acá en España el Barcelona lleva la delantera porque ha llenado ya 3, 4 veces el Camp Nou. Tiene sponsor propio.
pero falta que otros equipos también empiecen a trabajarlo bien, y no solamente los equipos, sino que las federaciones y las diferentes entidades que están vinculadas al... Linda, linda introducción, Edgar, para el segundo tiempo empezar ya a hablar de lo que es el mundo del fútbol femenino. Pero antes de entrar en materia, queremos distender un poco el espacio, un break, un descansito y empezar con una dinámica que nos gusta mucho, que es la de un ping-pong, preguntas y respuestas. A ver, siempre decimos preguntas y respuestas rápidas, pero es que realmente te hacemos la pregunta, contestan y empezamos a comentar, así que no hay ningún apuro de que Sí. tenga que ser lo primero que se te venga a la cabeza, pero un poco para hablar de Pero otras cosas, ¿no? ese comentario lo tenemos que hacer siempre, porque en verdad decimos rápido y no es ni a los que entrevistamos ni nosotros somos rápidos. O sea, al Nada. final, pero tenemos que volver a repetirnos para hacernos ahí recuerdo. A mí Por eso- dice rápido, dice rápido. que aquí se me engaña. Dale, Lore, parte vos. Dale. La primera, herramienta o aplicación que sea indispensable para tu día a día en el trabajo. Que no vale el celular. Exacto. Aplicación o herramienta, tenga que ser digital, ¿no? Por ejemplo, para mí WhatsApp, bueno, no sé cómo dicen los españoles o los chilenos, ya tengo una ensalada en mi cabeza. WhatsApp es fundamental. O sea, baso gran parte de mi trabajo allí, es como mi oficina virtual. El mayor logro personal de la carrera. Nadie se va a sentir mal. No, que- dale. Sabemos que hay muchos, pero y que es difícil elegir uno, así que si no puedes elegir uno, no sé, haz un top 3, top 5 si quieres. Yo creo que pues, es difícil porque hay muchos logros que me han llevado como a vivir. O sea, no, que no les puedo ping-pong rápido. Eh, No, dale, tranquilo. Dale contexto si quieres. Les digo que yo hace, no sé, 12 años, 15 años, tenía muchos sueños en mi vida como agente deportivo. Y todos esos sueños hace 2 años ya los cumplí todos. O sea, como que tenía una libretita y a todos les puse Bueno. check. Cada uno de los sueños era muy importante. Entonces, para mí, como que cada uno de esos fue importante. Pero por acordarme algo ahora, así rápido, me acuerdo la final de Champions League entre Lyon y Juventus en Turín, donde Tiane se coronó como campeona de Champions League. Y ese fue el último sueño que me faltaba por cumplir de esta libreta de sueños. Entonces fue como el decir, che, ya están todos cumplidos. Tengo que hacer un paréntesis. Tengo que hacer un paréntesis porque es imposible, weón. No, es que Es el estaba ping-pong pensando- más raro de todos. de todos. Pero es que estaba pensando, Edgar, que igual es curioso, porque la carrera que fuiste desarrollando, que como yo sueño literal, también uno lo puede ver como es de otro. Pero tú sabes tu participación sobre un logro que en verdad, para terceras personas, desde afuera, las 22 personas que estaban en la cancha, ni una fuiste tú. Era una representada tuya, que obviamente tenía una relación y todo, pero qué cool que sea así, que tus logros al final están muy relacionados con el logro de otra persona también. Que probablemente uno le pregunta a Tiene y él puede decir que fue uno de los momentos más importantes de su carrera o de su vida, viendo. Entonces es como bonito, que es un paréntesis, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo siempre he dicho que al final, ¿qué es lo que hago yo? O sea, ¿cómo lo resumo? Es que ayudo a cumplir sueños. O sea, mi trabajo es ese. Yo nunca lo he visto por un tema monetario, porque si no te hubiese dicho, no, mira, la primera transferencia pagada la historia del fútbol femenino español, que la hice yo. Y ya quedó la historia y nadie más la va a hacer. O sea, que la cuenten como quieran porque la hice yo. Podría haberte dicho eso, pero no, porque es algo económico. Para mí, yo me conecto con los sueños de mis futbolistas. Siempre cuando empiezo a trabajar con un futbolista, con una futbolista, con un deportista, lo primero que le pregunto es cuáles son tus sueños. Y desde ahí trato de trabajar con ellos, desde ahí trato de conectar y desde ahí trato de finalmente hacer su sueño mío. Por eso pasa esto. O sea, yo ese día me acuerdo que me salía en lágrimas, porque su sueño era mi sueño y trabajamos estratégicamente en su carrera para que se hiciera realidad. O sea, no era casualidad que ella estuviera levantando ese día la Copa del León, porque un año antes, cuando estuvimos viendo a qué club se iba a ir, uno de mis consejos con ella fue: acá donde más posibilidades tienes de ganar la Champions League. Si sigues donde estás, que era el PSG, lo más probable
es que quizás no ganen nunca una Champions League, y tú quieres ganar la Champions League, es tu sueño, es mi sueño también, porque si tu sueño es mi sueño, pero yo creo que acá tiene muchas más posibilidades de ganarla. Y cuando la ganó fue como, wow, o sea, menos mal que no fue mal consejo. No sabes. Bueno, Y yo creo que... ¿me toca o te toca? Bueno, perdona. Dale, Dale, es que yo también quería hacer un paréntesis. Es que si ya te metes en los paréntesis, ya me provoca entrar a mí en los paréntesis. Dale. O sea, Lo que pasa es que esta reflexión que han hecho los dos me hizo pensar cuál es la fórmula del éxito de Edgar Merino. Y yo creo que es eso, Edgar. O sea, ese pensamiento de ir en conjunto, de pensar también en los objetivos del otro y trabajar para ello. Y la verdad que es muy bonito y es algo que tus representadas deben valorar y apreciar mucho. Así que felicidades por eso. bueno, ¿te toca a ti? ¿Te toca a ti o me toca a mí? Te toca. Dale tú si quieres, dale. Bueno, ahora vamos al otro extremo, el mayor cagazo en tu carrera. Que se puede Pasamos contar. de qué lindo los logros a... Sí, déjame ahora si tiene que haber, son parte incluso, hace que sea más bonito el logro. Realmente. Hay mucho, así como recién les digo, hoy estoy pensando en cuál de los momentos más lindos, ahora estoy pensando en cuál cagazo seleccionar, porque obviamente hay un montón. A ver, uno que me mandé fuerte en su momento fue cuando estaba comenzando a confiar en una persona porque era de la familia, entre comillas, era como primo medio lejano, qué sé yo. El tema de la contaduría. Y resultó que, bueno, no, me hizo mierda, la verdad. O sea, yo le pagaba plata a él todos los meses para que me pagara los impuestos, qué sé yo. Resulta que esa plata nunca se pagó. Bueno, hay un montón de problemas que tuve ahí y que fue un cagazo enorme. Porque, claro, yo por el hecho ya de que estuviera dentro de un círculo más o menos, ya me confié al 100% y al final eso me da a entender que nunca te tienes que confiar al 100%. Pero bueno, eso fue uno de los grandes cagazos porque en ese minuto que estaba comenzando encima me dejó quebrar. O sea, Sin duda. mal, o sea, te juro, o sea, me tiró al suelo y me tiró al piso -5 del subterráneo porque me dejó en una situación súper complicada a nivel, obviamente, financiero y a nivel emocional también, después de algo así. Y vamos a pasar, ya vimos logro, ya vimos el cagazo, pero ahora vamos a algo un poco más personal, que tiene que ver justamente con una persona en específico para ti. Persona que más admires de la industria del deporte. Persona que más admire la industria del deporte. ¿Sabes que siempre me ha gustado mucho, bueno, porque hace lo que yo me dedico y eso, Jorge Méndez, el agente de Ronaldo y de Mourinho, qué sé yo. Pero nunca, no crecí, o sea, no me desarrollé con un, ¿cómo se llama? Con un referente. O sea, cuando ya estaba en la industria, ya como que empecé a ver su trabajo, me leí su libro, he visto su documental, como para saber un poco cómo trabajaba, su visión. Pero no es que haya sido nunca mi referente, ni ahora lo admiro porque estoy en esto. Lamentablemente no crecí con un referente en la industria, no tuve la oportunidad de tener un mentor y bueno, no tengo algo, cuando es como dices, tu jugador favorito, se me ocurren 20.000. Pero en el caso de un gestor deportivo, bueno, digo él porque sí que ha tenido cierta influencia en mí, pero no ha sido como un gran referente ni nada, porque no he tenido. La verdad, he hecho camino solo. O sea, como que me tiré en esta cuestión y empecé a sumergirme en una piscina, siempre digo, una piscina que no sabía si había agua. Finalmente había un poquito de agua y pude nadar, pero no es que haya tenido alguien que me haya iluminado el camino. Por eso ahora también estoy con un proyecto que aprovecho de pasar el dato, de Agente 360, que es una mentoría para nuevos agentes deportivos que quieran desarrollarse en la industria y que van a caminar conmigo de la mano, que yo los voy a aconsejar, los voy a guiar, les voy a decir por aquí sí, por aquí no, esto a mí me funcionó, aquí yo la cagué, aquí yo lo hice bien, porque eso me faltó a mí cuando comencé, no tuve una figura de ese tipo y que creo yo que es súper necesaria. Y lamentablemente en la industria en la que estamos no es muy habitual contar con profesionales que hayan tenido éxito y que estén dispuestos a compartir su experiencia y su conocimiento. Tremendo, tremendo. Sí, y además yo creo que el agente deportivo sí, tú estás adentro, ha evolucionado también desde que incluso tú partiste, competir ya no con agentes, sino que con empresas que tienen quizá mucha gente detrás,
y ahora se va viendo cómo pueden ir tomando diferentes cosas. Aún está la parte del agente deportivo, después la parte que es más marca, la misma marca personal, quizás ahora es otra. Y me imagino que es más completo, entonces siempre tener a algún referente que te incluso que te lleve la mano, como dices tú, de eso es clave para alguien que si día está, que uno a veces se siente medio perdido. O sea, a mí me pasó que cuando yo quería estudiar algo con esto, no sabía si era el camino no correcto, pero te sientes perdido, entonces como ya, voy a ir a estudiar, quizás voy a conocer gente que me ayuda, quizás voy a conocer a otra persona como Lorenzo que nos hacíamos la misma pregunta, era como si estábamos perdidos y a veces ese tema de estar con alguien y estudiar con alguien es tremendo. Última pregunta del ping-pong. Lo más rápido, para no tener el tema del tiempo. El libro y película que nos recomiendes del mundo deportivo. La pelota no entra por azar, Ferran Soriano. De Steve Calzada. Y el libro también de La clave Méndez, de Jorge Méndez. Esos tres a devorarse. Esos son 3 libros, ¿cierto? ¿Y una película? Show Me the Money también. Son 2 películas que, de hecho, siempre que puedo las vuelvo a ver. Espérate. Y me doy cuenta de otras cosas que no me daba cuenta la vez que la vi anteriormente. Como dice el Principito, que pasa un poco eso. A mí me pasa esto. No, fíjate que eso del Principito, agua talla con eso, porque una vez se lo dije a Lorenzo súper en serio. Y en la primera entrevista, en el primer capítulo de nuestro podcast, donde hablamos con Lucho, Lorenzo se encarga de meter de nuevo el tema del Principito, que es la recomendación, es tremenda, pero es cierto, pasa con muchas cosas, películas, libros, que sí, Y eso de la evolución que va teniendo uno y que el foco lo vas poniendo en diferentes cosas dependiendo del momento en el que estés en tu vida. sin duda, tremendo. Bueno, Lore, te cedo el segundo tiempo para que Dale. no te aburras con el tiempo. No, yo lo digo por Edgar, que ya se nos está alargando un poco. Pero bueno, Edgar, ahora sí entremos en materia, empecemos a hablar de lo que es el fútbol femenino. Y antes de seguir hablando de lo que estábamos comentando antes, ¿no? Patrocinio, imagen, marketing, vayamos por lo más básico, que tal vez nosotros que estamos dentro del mundo deportivo lo sabemos, pero la gente que nos está escuchando no, y tal vez cae en ese error, ¿no? Porque se dice que el fútbol femenino no se debe comparar con el masculino y es un mercado distinto, ¿no? ¿Por qué se debe evitar esta comparación y cuáles son las características que hacen que se genere esta distinción de los dos deportes, teniendo en cuenta que se juega el mismo deporte, ¿no? Dada la redundancia, ¿no? El fútbol. Por el desarrollo que ha tenido cada deporte, digamos, o sea, el fútbol femenino, fútbol masculino, no sé cómo el mismo deporte, pero cada sección, digamos sección. El fútbol masculino, el primer mundial FIFA que se desarrolló fue en la época del 30, el femenino en la década del 90, o sea, tenemos más de 60 años de diferencia de desarrollo FIFA, o sea, porque a nivel amateur hay mucha más diferencia. Entonces, ya partiendo desde ese punto de partida, valga la redundancia, vemos que las diferencias de mercado obviamente que van a ser abismales. O sea, si un deporte se empieza a desarrollar 60 años después, eso claramente tiene influencia en la difusión, en los sponsors, en las condiciones que tienen, en la profesionalización de la actividad, en las marcas que las mismas jugadoras pueden generar como marca personal, porque una de las grandes problemáticas que hay del fútbol femenino, que obviamente ya por los últimos años ha ido disminuyendo, es que hace, no sé, 5 años, 8 años, 10 años, no habían grandes referentes. Estaba Marta, estaba Alex Morgan y no mucho más. Pasaba lo que me pasó a mí con los agentes. Yo cuando me empecé a formar en esto, no tenía un agente referente o no tenía un gestor deportivo como referente. A jugadoras hasta hace muy poco les pasaba lo mismo. Ahora gracias a la comunicación, gracias a la globalización, gracias a la discusión también que se está haciendo por parte de los medios de comunicación, ya hay otras referentes que están siendo muy potentes en sus respectivas comunidades y que están haciendo que la niña que tiene 10 años, que tiene 12 años, pueda ver el espejo y pueda mirarse con otra que ya cumplió su sueño. Entonces, es más fácil, se abren más caminos. Pero yo creo que obviamente hay una diferencia sobre todo en eso, en que se comenzó de forma muy tardía con el apoyo del fútbol femenino y eso ha hecho que las diferencias sean muy marcadas.
Imagínense el fútbol femenino hubiese comenzado con el mismo apoyo en la década del 30 también, seguramente ahora estaríamos hablando de otra cosa. Si se hubiese profesionalizado a la misma vez el fútbol femenino y el masculino, habría un mejor espectáculo, habría mejor calidad en los partidos, habría un fútbol más dinámico, tendría mucho más apoyo a nivel de medios de comunicación. El tema es que también la sociedad en esa época no era la misma sociedad que es hoy, y quizás a nivel de machismo, de discriminación, no se podía hacer, porque en ese tiempo estaba muy marcado. O sea, muchas veces en Chile, por ejemplo, la mujer no podía votar en esa época, en las presidenciales, o no tenía derecho a estudio, a ir a la universidad. O sea, cosas que uno dice ahora, o sea, ¿cómo por tu género no vas a poder ir a la universidad? O no vas a poder votar en una elección. Y eso pasaba en esas décadas que estamos hablando, cuando el fútbol masculino empezó a ser ya oficial de FIFA. Entonces, obviamente, mucho más profundo, mucho más cultural, que hizo que el fútbol femenino no pudiera despegar cuando tenía que despegar. Y eso hace que, obviamente, hoy en día estemos atrasados. Por eso yo siempre hablo de que a veces las comparaciones son un poco odiosas, porque no estamos partiendo del mismo punto de partida. Y eso hace que todo sea distinto. Claro. Sin duda. Sin duda. Ahora, lo que sí, algo que es evidente, es el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino. Nosotros, por ejemplo, en el último año cuando estuvimos estudiando, una de las cosas que más mirábamos o analizábamos era esta comparativa, que de repente es un poco odiosa, pero que se hace constante, de estar todo el rato mirando el deporte y la liga en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Como, ¿qué se saca de Estados Unidos y para llevarlo a otros mercados? Y en el caso de la liga de femenino también, en Estados Unidos, ya hay un par de indicadores que tú puedes ir como diciendo, mira, esta liga está creciendo un montón, hay un par de equipos nuevos que han ido apareciendo, ya la liga como franquicia es completa. Creo que la valorización, la última que vi en un estudio que hacen los típicos consultores grandes, era como de más o menos 1.500 millones en total, que es una locura. Entonces, dicho esto, tú fuera de Estados Unidos, ¿qué crees? ¿Cómo es la percepción y la cultura de fuera de los o los clubes grandes de la Premier o de España? ¿Cuál crees tú que es la mirada de los que hoy día toman decisiones con respecto a la parte femenina de un equipo de fútbol? Es decir, un club cualquiera, ya sea de cualquier país, ya sea en Chile, Latinoamérica, es que cuando quieren hacer el lado femenino, tú dices, ¿qué crees tú? Tu percepción es, mira, están mirando afuera, están viendo que es algo que puede traer retribución económica, comercial, económica, o es simplemente una responsabilidad social de decir, debo hacerlo porque ya hoy en día está súper como el tema de la responsabilidad social y tengo que tener mi lado mi equipo femenino, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál crees tú que es como la percepción cultural que hay todavía con respecto a la decisión de voy a crear esta unidad femenina, llamémoslo del fútbol, que yo creo que es el deporte que tú más información tienes? Sí, a ver, por ejemplo, estaba hablando de las estadísticas que da de la National Women's Soccer League. El San Diego Waves acaba de ser comprado por 123 millones de dólares, si no me equivoco. O sea, imagínense lo que está generando. Sí, a ver, respecto a esta pregunta, yo creo que los que están a la cabeza de la toma de decisiones, en su mayoría no tienen una visión correcta con el fútbol femenino. No se atreven muchas veces a hacer cosas diferentes. Muchas veces lo tienen porque tienen que tenerlo, como dices tú, porque ya es una obligación en muchos lugares. O sea, la Conmebol, por ejemplo, para que puedas participar de competencias internacionales, te obliga a tener un equipo femenino. Y en UEFA y otros lugares pasa muy parecido. O sea, hay muchas presiones que hacen que tengan el equipo femenino, pero muchas veces no lo desarrollan como tiene que ser. No están tampoco muy a la tarea, muy a la labor de mirar afuera, de compararse con ligas donde quizás sí ha funcionado, o de ir a darse una vuelta. O sea, ¿qué te cuesta como directivo de equipo si ya sabes que tienes que desarrollar el producto a nivel de producto, anda a darte una vuelta a Estados Unidos, al Barça, al City, al Arsenal, para poder darte cuenta de cómo lo están haciendo los que están generando dinero con su sección femenina, que hasta hace 10 años parecía imposible, porque el Barcelona recién profesionalizó su sección de fútbol femenino en 2015-2016.
ahí se volvió profesional, o sea, no hace mucho, o sea, no ha pasado ni 10 años en que el Barça profesionalizó la sección y hasta ese minuto el Barça no ganaba ni uno con el fútbol femenino. Y cuando empezó, todos decían, pero va a ser deficitario, no sé qué. Y hoy en día es una de las secciones de Europa, uno de los clubes de Europa que es rentable con su sección femenina. Entonces, yo creo que eso le falta sobre todo al sector latinoamericano, al directivo latinoamericano, de poder salir, de poder mirar, de poder ver, de poder apostar, de poder hacer algo diferente. Incluso, no te digo de innovar, basta con que sirva, si está funcionando en otro lado, y adáptalo a tu contexto, obviamente, porque son contextos muy diferentes, adáptalo y hazlo tuyo. Eso también es crecimiento, también es innovación. Y yo creo que por ahí, como dices tú, la mayoría no tiene esa visión. Hay excepciones, hay clubes que lo hacen muy bien, hay clubes que están tratando de generar vínculos que antes no se generaban entre los mismos equipos. O sea, Chile hasta hace 5 años, 6 años no se aprovechaba, por ejemplo, Colo-Colo masculino con femenino. Ahora se cruzan mucho, ahora están haciendo un buen trabajo, han mejorado mucho a nivel de marketing, a nivel de, no sé, cuando hace la presentación de las camisetas, cuando se hizo esa polémica en Chile de que en Católica, para promocionar las camisetas del fútbol femenino, escogieron modelos y para el masculino escogieron jugadores. Y uno decía, ¿por qué? Si tienen un equipo de fútbol femenino en primera división, ¿por qué escogen modelos? Y ese tipo de cosas pasaban hasta hace nada, eso fue hace 4 o 5 años. Ya están mejorando ciertos clubes, pero falta mucho. O sea, la mayoría de los clubes no están en esa visión, en esa dinámica. Es una industria que tiene que cambiar las decisiones, creo yo que no están muy por la labor del femenino. Lo hemos hablado incluso con muchas de mis deportistas que tienen la misma visión. O sea, ellas creen que falta gente en la toma de decisión que tenga una visión más global y más integradora para que realmente se genere el cambio importante en la industria del deporte femenino. Justo la pregunta que te íbamos a hacer era ya centrarnos más en un contexto más regional, ¿no? Hablando de Latinoamérica y qué bueno que lo hayas tú traído a mesa, Edgar. Y justo relacionado a eso, ¿qué países y qué clubes dentro de la región pondrías como un buen ejemplo de que están haciendo las cosas bien, de que se están preocupando por darle visibilidad y sobre todo darle más desarrollo, ¿no? Países en la región, para mí me gusta mucho lo que está haciendo México con su liga. México está haciendo un trabajo con estrategia buena, mala, o habrán cosas buenas o malas dentro de la estrategia, pero hay una estrategia. O sea, yo valoro ya que haya un plan, que haya un plan estratégico, un plan de comunicaciones, un plan de marketing, y que estén tratando de seguir esa pauta. En muchos lugares no hay ni eso a nivel federativo. Yo te digo en Chile, o sea, no creo que exista un plan de desarrollo del fútbol femenino de aquí a los próximos 10 años. No creo que exista. Y si lo pedimos, ojalá que lo manden, pero no creo. En Argentina tampoco creo que exista. En Uruguay tampoco creo que exista. En Paraguay tampoco creo que exista. En Venezuela tampoco creo que exista. O sea, yo creo que falta gestión. Falta gestión profesional. Que se tomen las cosas en serio, que pongan un profesional con ganas de hacer las cosas, con ganas de hacer las cosas diferentes y no de hacer lo mismo siempre y mantener su puesto, mantener su cargo. Que hay profesionales competentes, hay jóvenes que están capacitándose, que están haciendo máster, que tienen las ganas de poder cambiar esto. Y creo yo que justamente eso es lo que falta. O sea, si tú estás a cargo de una institución deportiva, deberías tener una visión más global y decir, oye, yo quiero relacionarme de gente buena, de gestores buenos, no de mis amigos. Voy a poner acá en estos cargos a los que realmente vayan a hacer un buen trabajo para poder darle continuidad y para poder desarrollar un buen proyecto. Creo que esa es la visión que falta. Al final, yo como gestor me quiero relacionar de los mejores. Yo trato de tener gente a mi lado que sea mejor que yo o que haga cosas mejor que yo en áreas donde yo no llego. O sea, eso es lo que yo veo al menos de cómo uno tiene que gestionar las cosas. Y creo yo que en nuestros países, en Latinoamérica en general, la mayoría de los directivos no elige así. Elige porque o son sus amigos, o son cercanos, o tienen algún acuerdo político. Y al final eso es lo que termina manchando el fútbol y haciendo que hoy en día estamos como estemos en muchos de los países en Sudamérica, en Latinoamérica, que no estamos bien. Para mí la región el único que se salva es México, ni siquiera Colombia, que Colombia a nivel de selección tiene muchísimo talento. O sea, es una selección que ya ha demostrado tanto en un mundial como en el Juego Olímpico que está en la elite mundial.
pero no así su gestión. La liga colombiana femenina, todos los años hay que luchar con ellos porque dura 3 o 4 meses, no dura más que eso. Después las jugadoras quedan sin poder jugar en casi 8 meses, 7 meses, y eso obviamente perjudica muchísimo. Y claro, luego ve a la selección y con los resultados de la selección se tapa un poco lo otro, porque dice, oh, qué bien está Colombia. Qué bien está Colombia porque tiene una generación buenísima de jugadoras y porque tiene mucho talento en todo el país. Pero a nivel de gestión, Colombia no está bien. O sea, no puede ser que no tenga una liga anual que dure 10 meses, 11 meses, con esa calidad de jugadoras que tiene. Imagínense si hicieran un buen trabajo a nivel de liga interna, más el talento que han demostrado tener. O sea, Colombia podría ser perfectamente potencia mundial del fútbol femenino. Y ahí falta gestión. Entonces, yo de lo que veo, el único que les podría... Y Brasil. Pero Brasil es aparte. Nunca lo cuento porque se me olvida, pero es un mundo aparte Brasil. Sí. Tiene mucho talento, tiene clubes que están haciendo las cosas bien, que están pagando muy buenos salarios. Flamengo, Santos, Sao Paulo, Ferroviaria, que están dando de buenas condiciones a las jugadoras. Pero hacerlo en un mundo aparte. O sea, en el masculino igual acá. De repente uno mira los números y compara y dices, pero acá no me hace sentido. O sea, sí, exacto. Es una rareza. Aparte que tiene la materia prima, que o sea, no tienen que ir a buscarla afuera, sino que a nivel deportivo incluso. Así que sí, totalmente. Pero para continuar con algo que habías comentado, el tema de la Liga Mexicana. Como Lorenzo hizo su TFM muy relacionado al mundo femenino, y es una cantidad de análisis impresionante. México sobre todo. Claro, uno de los datos que nos compartió, cuando nosotros hicimos el mismo TFM, es que en México el 90% de los patrocinadores de los clubes están presentes en ambas ramas, en el femenino y el masculino. Pero solamente el 10% está solamente de los patrocinadores exclusivamente en el femenino. O sea, a nivel marcas, que estoy hablando a nivel marcas para separarlo como de los que hoy día, de los gestores, los que están adentro, sino que ahora los que miran desde afuera, que también hay una responsabilidad a nivel de marcas, también hay una responsabilidad de quizás no percibir o no hacer ese análisis correcto para decir acá hay una oportunidad. ¿Tú por qué crees que esto, y de nuevo, que últimamente cada vez es más común escuchar noticias positivas del fútbol femenino? ¿Por qué tú crees que también a nivel de marketing deportivo, de marcas, no están aprovechando ese potencial que se puede llegar a hacer y todavía se siguen enfocando en la parte masculina? Le aprovecho de mostrar aquí hablando de México. Ya. Esa es de Jenny. Ah, claro. Jenny Hermoso. Jenny Hermoso, la 10. Pachuca. Del Pachuca. Cita del fichaje más importante de la historia del fútbol femenil mexicano y comparado con el de Ronaldinho fútbol masculino, según los medios de comunicación, que decían que estaba a la altura, que era el más importante a nivel de Liga MX, masculina y femenina, junto con Ronaldinho. Ese fue un fichaje que claro, que tuvimos nosotros la oportunidad de hacerlo, de gestionarlo. Y respecto a lo que decía de todo esto, el tema del patrocinio, qué mirar, qué ver o qué fijarse en el deporte femenino, me ha pasado a mí que hemos trabajado con infinidad de marcas, más de 300 marcas a lo largo de la trayectoria de los Blacks. Santander, Movistar, Samsung, Gatorade, Powerade, Nike, Adidas, Puma, New Balance, por ahí también Johnny Walker, Blue Level, Budweiser, un montón, Rappi, son las que me acuerdo, Head & Shoulders, y siempre Kia, Volvo, también que hicimos algo en México recién con una de las jugadoras, Alison González, una campaña muy bonita. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que donde más contentas quedan las marcas de hacer algo con el deporte femenino, pero se dan cuenta cuando ya lo hacen con la misma cercanía que tienen con la deportista y con que son mucho más proclives a trabajar su imagen que un hombre, un jugador de fútbol hombre. Muchas me han dicho después de una grabación con alguna de mis jugadoras, oye, qué simpática, qué accesible, qué humilde. Si con los jugadores no nos pasa eso, el jugador llega, está mirando el reloj, 9:15, ya me tengo que ir. No. Eso no pasa. O sea, eso también tienen que aprovechar en la marca, tienen que ser inteligentes, tienen que darse cuenta de que con una jugadora mujer o con una deportista mujer, tienen mucho más acceso a hacer cosas que quizás con los hombres no pueden hacer. Porque al hombre que se auspicia o al hombre que se patrocina,
normalmente se patrocina ya a un deportista famoso, un deportista muy conocido. Entonces, cuando ya llegan a ese nivel, muchas veces, claro, tienen tanta responsabilidad, no los culpo tampoco, pero tienen tanta cosa que cuando llegan a una grabación están siempre preocupados de poder hacer todo rápido. Incluso muchas veces me han dicho que se han ido antes, o sea, a ese nivel. Entonces, por ahí hay un valor agregado que tienen con las deportistas mujeres, pero que se dan cuenta solamente una vez que ya realizaron algo con una voz. Antes de eso no se pueden dar cuenta de este tipo de cosas. Luego, el valor de poder innovar y poder hacer alguna campaña distinta, salirse del lugar común. Ahora, por ejemplo, nosotros, no sé si el año pasado vieron la campaña que hicimos con Tiane en el FIFA, en FC. Hicimos varias campañas, pero una de ellas fue que se veía una niña que era como el reflejo de ella cuando era pequeña, que fue creciendo hasta llegar a convertirse en la lead, y luego se veía otra niña de hoy en día jugando PlayStation al FIFA femenino. Entonces era como el FC, que cambió de nombre justo el año pasado. Entonces era como para hacer este paralelismo de que ahora las niñas sí podían jugar con mujeres en no sé cómo decirle, en el FC. Porque el nombre, Acá estoy viendo, en la heroína de todas las niñas ese, ¿no? la heroína de todas las niñas. Entonces, antes no podían, o sea, Tiane cuando creció jugaba solo con hombres en los juegos de consola, en el PS, en el FIFA. Ahora no, ahora las niñas que están hoy en día en esta generación pueden encontrar una Tiane, pueden encontrar una Alexia, pueden encontrar una Aitana, pueden encontrar a las jugadoras que están en la Elite Mundial, a una Alex Morgan. Pero antes eso no se podía. Entonces, a eso voy, se pueden hacer campañas muy emotivas, muy del storytelling, muy de realmente generar algo más que una publicidad, algo más que vender más PlayStation, algo más que vender más juegos. Se puede vincular con algo mucho más emocional y algo que realmente puede cambiar vidas al final por intermedio de la publicidad. Entonces yo creo que las marcas, eso es lo que tendrían que ver y darse cuenta, que puede ser una publicidad mucho más orgánica, mucho más potente, mucho más cercana, mucho más fluida, que quizás la que pueden hacer con el deporte masculino. Sí, 100% Edgar. Y bueno, justo fue lo que un poco hablamos en la tesis, que si no la has visto te la compartimos para que igual le eches un vistazo tal vez. Cuenta un poco, Sí. cuenta un poco tu Es interesante. Cuenta. Epa, Eso. se le cayó la cámara. Pero pasando, hablamos de marcas, hablamos también del macro de lo que es el fútbol femenino. Pasemos, para ya ir terminando la conversación, que la verdad está muy interesante, a la jugadora. Si bien es cierto, los salarios de las jugadoras han incrementado, son mucho más favorables, ya hay mucho más profesionalismo, como lo estabas diciendo, pero aún así en la región hay falta todavía de progreso y sobre todo que puedan vivir netamente del deporte, ¿no? Yo soy peruano y, por ejemplo, en Perú la mayoría de jugadoras todavía no pueden llegar a ese nivel de profesionalismo y entran a jugar otros factores, ¿no? Como las marcas, como el marketing. Entonces, ¿qué rol toma el marketing deportivo para poder potenciar primero el deporte femenino? Pero segundo, ¿cuál es el rol que toma para poder diversificar estas ramas de ingreso que pueden tener las jugadoras y que no solamente dependan del club? Y sobre todo, cómo potenciar la imagen, ¿no? de las jugadoras a través de eso, ¿no? Ya lo comenzaste un poco en la respuesta anterior, pero para complementar, ¿no? Un poco. Sí, para mí es importantísimo el marketing deportivo y lo que se puede conseguir a través de allí para tus futbolistas o para los clubes o para las federaciones. Creo que hay un mercado todavía no explotado al máximo que ya está dando pasos. Hay casos de éxito ya en la región, es el mismo el caso de la Tiane, que ha sido una ícono del tema sport marketing. O sea, en el Mundial del 2019, por ejemplo, era la deportista con más sponsor sobre Alex Morgan. Tenía un sponsor más que Alex Morgan en actividad en ese minuto. Entonces, se están demostrando en ejemplo, de diferentes países que se puede, que poco a poco las marcas están tomando más protagonismo, están apostando más, pero obviamente que falta muchísimo por hacer
Y yo creo que también hay una responsabilidad del futbolista o de la futbolista en este caso, de poder trabajar su marca personal como corresponde. Yo siempre a todas les recomiendo trabajar la marca personal, porque creo que allí es donde nosotros vamos a darle el insumo a la marca para que la marca decida apostar por ti. Si tú no trabajas tu marca personal, si tú no subes fotos, si tú no subes historias, si tú no muestras un contenido en tus redes sociales, si tú no muestras cuáles son tus valores como persona, como deportista, al final jamás vas a conseguir que una marca se fije en ti, menos hoy, como están las cosas hoy. Ya las marcas no te auspician solamente por ser bueno o por ser el número uno. Anteriormente, hace 10 años, ni siquiera hace tanto tiempo atrás, si tú llegabas a ser el número uno en tu deporte, ibas a tener un sponsor seguro. Ahora no, ahora la marca obviamente ve el logro deportivo, pero también valora muy fuertemente toda esa personalidad que tú demuestres fuera de lo que es deportivo. El tema de poder generar un storytelling de lo que tú eres, de tu historia, contar de dónde vienes, tus raíces, tus valores, hacer un co-branding con la marca, el poder vincularse con la marca. Yo peleo siempre con las marcas porque a veces llegan y me ofrecen campañas para mis deportistas tratándolas como si fueran influencers. Y yo les digo, no, mi deportista no es una influencer. No es una influencer. Y yo no te voy a aceptar una campaña de un mes. Si tú quieres trabajar con ella, hagamos un co-branding, hagamos un plan a 6 meses, a un año, a 2 años, y hagamos una transferencia de marca. Tú aportale valor a mi deportista y mi deportista te va a aportar valor a ti. Pero no es una influencer cualquiera de estas que salen en reality, sin despreciar a las que salen en reality, porque también es su trabajo. Pero, De otra relación, de otra... Sí. que se dedican a ganar dinero por hacer publicidad, y que ellas sí pueden salir publicitando 20 promociones en el mismo mes. Mi deportista no, porque mi deportista al salir con una publicidad y luego salir con otra, y luego salir con otra, y luego salir con otra, va a perder esa confiabilidad que le ha dado el deporte. Entonces, ya no la van a ver como una buena prescriptora de marca. El día en que aparezca con 20 publicidades en un mismo mes, la gente va a perder confianza en ese deportista. No así en el influencer, porque el influencer como que la gente sabe y dice, bueno, a este le están dando eso por cacho, o le están pagando. Para mí, el deportista cuando promociona la marca, tiene que ser ojalá una marca orgánica, o hay que encontrar alguna vuelta. Entonces, en su momento tuve el caso de la Tiene con Budweiser, que me hacía ruido porque era una marca de cerveza, pero lo vimos por el lado de que era el auspiciador de la liga, de todo lo que iba a tener que promocionar con Budweiser. No era hablar de la cerveza, era hablar de la liga, del sponsor de la liga, de los buenos partidos que ellos auspiciaban, de la oportunidad de ir a ver un partido del Barça con el Real Madrid. Y por ahí yo digo, claro, por ahí sí podemos trabajarlo, pero yo lo veo un poco de esa forma, soy un poco talibán con ese tipo de cosas, y a veces tengo que un poco educar a las marcas también de cuando están hablando con una deportista, no están hablando con una influencer cualquiera que te puede aceptar trabajar quizás y subirte 2 cosas o 3 cosas. No, yo quiero que ustedes la vean como algo más, y eso es lo que normalmente trato de hacer también con las marcas, que muchas lo entienden. Con muchas me ha salido que primero me dicen eso y luego ya cuando entramos en esta conversación los logro convencer y terminamos firmando un contrato de 1 año, 2 años o de 6 meses. Pero eso es un poco lo que yo recomendaría al deportista: trabajar su marca personal, elaborar bien primero cuáles son tus valores, cuál es tu misión, cuál es tu misión, a dónde quiero llegar, cómo me diferencio de los demás deportistas, porque hoy en día hay un mercado ultra competitivo, ultra colapsado de información. Entonces yo tengo que ver qué aporto yo diferente como persona y como deportista, cuáles son mis valores, cuáles son mis características únicas, y eso, luego de hacer esta primera parte de autoconocimiento, eso planificarlo y elaborar un plan de contenido para tus redes sociales que vaya de la mano con todo lo que vimos en la parte anterior. Yo un poco es lo que recomiendo, la metodología que desarrollamos. Nosotros ya con el tiempo que llevamos en marca personal, desde el 2011 que comenzamos con la GS, que era de imagen deportiva, tenemos ya desarrollado una metodología de trabajo para desarrollar la marca personal, y muchas veces a los deportistas que quieren trabajarla lo hacemos. Pero yo siempre digo, yo no te voy a obligar a nada, tiene que nacer de ti, porque una marca personal, para que sea realmente exitosa y auténtica, tiene que nacer del deportista. Yo no le puedo imponer, mira, tú vas a hacer este personaje. No. Dice genuino, pues si no... Sí, no, muy bien. Bueno, eso de la marca personal hoy en día es claro. O sea, yo he escuchado que no solamente en las industrias que de repente uno podría pensar que son las relacionadas al público, sino que también empresas corporativas también están como que no exigiendo todavía, pero como mirando como que la gente, los directivos,
también desarrolle su marca personal porque también tienen una forma de dar un mensaje independiente que estén en una industria totalmente como tradicional, por así decirlo. O sea, lo he escuchado muchísimo últimamente lo de preocuparse de la marca personal, es clave. Totalmente. De hecho, anteriormente se entendía que cuando, no hablo de deporte, hablo como de industria en general. Anteriormente se entendía que cuando un trabajador trabajaba su marca personal era perjudicial para la empresa. Hoy no. Hoy se entiende que si un trabajador desarrolla de buena forma su marca personal, de forma estratégica, de forma orgánica, con un buen plan atrás, va a ayudar a la empresa, porque si crece la marca de este trabajador como trabajador individual, van a decir, oye, ¿y ese de dónde, de qué empresa es? De tal empresa. Entonces va a transferir todo eso a la empresa. Sin duda. Sí, sin duda. Bueno, vamos a entrar a la última sección, ya nos queda poquito, la última sección de esta conversación que la verdad ha estado muy, muy, muy buena, muy interesante. Tengo que hacer una confesión, eso sí, porque este tiempo extra yo había escuchado primero a Lucho, a Lorenzo decir, vamos a subirnos al DeLorean, ¿ya? Y yo ahora dije, me toca a mí esta sección y dije, ¿quién era el DeLorean, güey? Nunca vi Volver al Futuro, nunca. Sabía quién era, pero nunca relacioné. Y ahora googleé antes hace un ratito, googleé DeLorean y dije, es el auto de Volver al Futuro. Y después dije, claro, con razón, pues sí, esta sección es subirse al DeLorean y viajar en el tiempo, al futuro y al pasado. Me hacía todo sentido, pero no sabía, entonces tendría que confesarlo. Bueno, Edgar, vamos a hacer ese ejercicio. Nos vamos a subir al DeLorean y vamos a viajar al pasado y al futuro. ¿Qué prefieres primero, el pasado o el futuro? Pasado. ¿Qué le dirías al Edgar de 10 años? 10 años. Nada, que se divierta, que sea feliz, que se atreva, porque en esa época un niño un poco atrevido, que nunca pierda eso, que nunca pierda esa esencia de esa inconsciencia de niño que después te va a llevar lejos. Eso le diría, porque yo miro para atrás y siempre digo que una de mis principales cualidades es el haber sido inconsciente y atrevido. Y eso era algo que tenía cuando niño y que obviamente al Edgar de 10 años le diría que por favor nunca lo pierda, que no se empaquete con la sociedad. Bueno, y lo último, del futuro, ¿cómo ves el futuro del fútbol femenino de aquí a 10 años? Bueno, yo creo que de aquí a 10 años vamos a tener una industria mucho más robusta. Me imagino ya que profesional en la mayoría de nuestro continente al menos, que hoy en día seguimos yo creo que al debe y no todos los países tienen su liga profesional. Y por qué no una liga que ya permita, como bien decía Lorenzo hace un rato, que no exista ninguna jugadora, al menos de primera división, que tenga que trabajar y jugar fútbol a la vez. O sea, para mí eso, o sea, si lo hace, que sea porque quiere y porque tiene, no sé, la habilidad y puede darse el lujo de hacer un trabajo. El número de sociedad. No por necesidad. Yo creo que de aquí a años es un buen plan, es un buen periodo de tiempo como para poder ponerse ese objetivo de que en Latinoamérica, al menos el fútbol, evolucione hacia allí y que los salarios sean dignos, que no te digo que sean lo mismo que el fútbol masculino, pero que sean salarios buenos, salarios que como podría tener un buen profesional de otra industria, porque al final el fútbol es algo que es muy demandante, que te presiona mucho mentalmente, que muchas veces la gente, los hinchas, no valoran esas cosas. Los hinchas normalmente dicen, no, que tiene que rendir, que entrena todo el día para eso. Pero al final el futbolista deja muchas cosas de lado desde temprana edad porque se le empieza a reconocer como profesional tarde. A los 18, a los 20 tienes tu primer contacto profesional. A veces antes, pero tú empezaste a jugar a los 8 años, a los 10 años. Tú empezaste a ser profesional antes de ser profesional por un contrato. Que es lo que yo siempre valoraba mucho por ejemplo, jugadoras como Tiani, como la Pancha Lara, que eran muy trabajadoras y ellas ya eran profesionales sin serlo, porque ellas no tenían un contrato cuando comenzaron, pero ya demostraban cosas de actitud profesional. Y eso es un poco lo que yo creo que tiene que evolucionar de aquí a años y esperemos que todas puedan ser profesionales. Bueno, Edgar, ya para acabar, muchísimas gracias. Dijimos que íbamos a tratar de acortarlo y no fue tanto así, pero creo que ha estado súper interesante. Espero que hayas tenido un gran momento con nosotros. Nosotros lo hemos tenido contigo. Y antes de despedir este nuevo episodio de Gestión y Pasión, queremos darte el espacio para que primero nos digas dónde te encontramos, en qué redes sociales estás,
si quieres promocionar a Solo Cracks o el programa que vas a lanzar dentro de poco. Así que nada, tienes este espacio para lo que quieras y bueno, dale. Gracias a ambos, primero por la invitación nuevamente. Feliz de haber compartido con ustedes. La verdad que lo pasé muy bien. Me encanta hablar de... Bueno, yo creo que se notó. Me encanta hablar de gestión deportiva, de fútbol femenino, de marketing deportivo, de patrocinio, de marca personal. Son temas que realmente me apasionan y que podría haber estado conversando aquí todo el día si me hubiera sido necesario. Y bueno, como mensaje me pueden encontrar en Edgar Merino 19, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter también, en Threads, que es la nueva red social ahí de Instagram, como Edgar Merino 19. Solo Cracks, tal cual como suena, con S al final, porque a veces lo buscaban como Solo Crack, pero Solo Cracks, con S al final en plural. Y Icons Agency, que es la nueva agencia, que bueno, nueva, digo, ya 1 año y medio, 2 años con la agencia, que ahí también estamos trabajando con otras disciplinas deportivas y con fútbol masculino. También la pueden encontrar como Icons Agency en Instagram. Luego, como les decía antes, tengo un programa actualmente de mentoría, que es uno de los nuevos sueños que me puse cuando me quedé sin sueños, que les comenté que en esa libretita ya me quedé sin sueño. Uno de los nuevos sueños, obviamente, tiene que ver con fútbol femenino, tiene que ver con el tema de Ico Science para ayudar a otros deportistas y al fútbol masculino. Y por otro lado, tomar este listón de poder apoyar y acompañar a gestores deportivos que estén introduciéndose, que estén empezando o que simplemente sientan que pueden seguir avanzando y que pueden seguir creciendo, aportarles todo este conocimiento, valor, experiencia, cosas buenas, cosas malas, fracasos, etcétera, para que puedan dar un salto en sus carreras. Es un proyecto que me ilusiona mucho, se llama Gente 360, como dije antes, porque quiero entregarlo todo, quiero dar todo de mí, quiero realmente ser un aporte y quiero que se genere tal cual lo que generé con los sueños de mis deportistas, generarlo con los sueños de mis agentes, de mis mentorizados, de mis gestores deportivos, porque quiero eso, así, quiero que, no sé, 5 años más, 10 años más, mire para atrás y me diga, mira, en esta lista, estos 20 gestores pasaron por mi mentoría y han conseguido grandes logros, han conseguido logros más grandes que yo, ojalá. Esa es un poco la visión que tengo con este proyecto y bueno, los dejo a todos invitados. Si a alguien le resuena de lo que escucha este podcast, que me contacte y ya le daré fecha de inicio, porque ahora comenzamos con la primera camada. Obviamente vamos a esperar que termine para comenzar con otra, pero vamos a estar ahí siguiendo con este proyecto seguramente por el próximo año. Muchas gracias por la invitación y por el... Muchas gracias a ti, Edgar. Y bueno, toda la información que les ha dado Edgar la dejaremos en la descripción por si están interesados. Y nada, esto fue un nuevo episodio de Gestión y Pasión. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros y nos vemos en la próxima. Un abrazo, chao.